¿qué esperas tú para la salud pélvica de las mujeres? Finalmente, yo creo que lo que uno espera es que la salud hoy en día no sea un lujo. El primer centro de salud de la mujer de Copiapó. Así que queremos conocerte, Natalia. Ojalá que la incontinencia de orina sea algo que uno pudiera hablar así naturalmente. Me duele la Y muela. entonces todo eso uno lo puede abordar en un espacio que sea seguro, de confianza. Y que quizás te da vergüenza compartirlo con el resto y ya el solo nombre ya te dice que es un espacio tranquilo, en el fondo. Claro. En general uno cuando ve esas pacientes, muchas las ve en un estadio muy avanzado, o sea, la paciente ya usa pañales. Una paciente que se le escapa el pipí, que tiene sensación de sequedad o que tiene bochorno, no se va a morir de eso. Exacto. El impacto en la calidad de vida de esa mujer es sumamente importante y es algo que no se visualiza. Sí. Que yo creo que ese es el principal objetivo. Es algo tan básico que en el fondo cuando yo estuve en La Serena, cuando entré a la beca, era la única mujer y todos mis profes eran hombres. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos a todos. El día de hoy estamos súper contentos porque estamos grabando nuestro primer capítulo de Desde la Pelvis y tenemos como invitada a Natalia Núñez. Partimos conversando unos minutitos, ha sido una conversación súper agradable, súper amigable. Ella viene a presentarnos un poco sobre su proyecto, Centro de Salud de la Mujer, el primer Centro de Salud de la Mujer de Copiapó. Así que queremos conocerte, Natalia. Cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces, hace cuánto que estás en Copiapó. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo llegué el 2018 a Copiapó como ginecóloga ya, llegamos con mi marido y desde ahí que hemos estado trabajando acá en la ciudad, principalmente en el hospital. Ya, súper. Hasta ahora que ya sacamos este proyecto, pero nos dedicamos 100% al hospital, él en el área de obstetricia y yo más enfocada al área de ginecología. Ya, perfecto. O sea, les tocó como llegar justo, quizás no en el mejor momento de Copiapó, porque fue como después del segundo aluvión, que fue el Claro. 2017, Sí, previo sí. a la pandemia, entonces chuta. ¿Venían de dónde ustedes? Yo me formé en la Católica del Norte en La Serena. Ajá. Yo soy de Talca originalmente. Ya. Me formé en la Católica del Norte, hice mi pregrado y después la beca también ahí. Y después trabajé un año en Santiago en el Luis Tisné. Ya, perfecto. Y mi marido estaba haciendo la beca en el Luis Tisné también, así que estuvimos un año allá mientras él terminaba y de ahí nos vinimos acá A Copiapó. a Copiapó, porque teníamos el compromiso de evolución Ya. acá. Así que en realidad nos gustó la ciudad, yo siempre he sido como mucho de la guata, como que lo que me dice la guata me mueve un poco y en general todos nos decían Copiapó, así Claro, como, así como ¿y ustedes para chuta, dónde se van? claro. Copiapó. Entonces yo decía, igual esta gente no debe conocer Copiapó. Claro. Porque nadie viene por gusto. Por gusto, claro. Entonces nos vinimos, pero claro, llegamos un domingo en la noche, Ya. 11 de la noche a Copiapó, y el lunes ya trabajábamos. Ya, y ahí Así empezaron con que todo. ahí empezamos con todo. Teníamos un compromiso de evolución de 6 años. Y en realidad ahí nos gustó, nos fue encantando de a poco la ciudad. Creemos que el desierto tiene su encanto. Finalmente nos casamos acá y tenemos 2 hijos. Mi hijo adora Copiapó, Copiapino, hasta de 100%. vacaciones. No, sí. ¿Quieres En ir a Bahía Copiapó? Inglesa, al tiro. Sí. Entonces, no, ha sido una bonita experiencia. Es una ciudad que tiene hartas carencias todavía, sobre todo desde el punto de vista médico. Es algo tan básico que en el fondo cuando yo estuve en La Serena, cuando entré a la beca, era la única mujer y todos mis profes eran hombres. Ya, mira. En Coquimbo habían 2 mujeres ginecólogas. Y cuando llegué a Santiago ya estaba dándose este fenómeno de que ya hoy en día la mayor cantidad de personas que entran a estudiar medicina son mujeres y también en el tema de la especialidad, sobre todo en ginecología. Pero en Copiapó no había ninguna mujer, solo estaba la doctora Sendón en el hospital y afuera nadie. De ahí ha empezado a llegar un poco más, pero todavía no se invierte esta de que sean más mujeres que hombres, como pasa en el resto
del país. O sigue siendo todavía un mundo de hombres, Un mundo de entonces, claro. hombres, sí. Bueno, por lo menos estamos encaminando a que esto medio se Ujú. invierta, ¿cierto? Y yo creo que desde ahí es que quizás las dos podríamos decir que compartimos eso en común, que Ujú. en el fondo querer aportar a la educación de la salud femenina y obviamente contribuir a la salud en sí. Exacto. Por mi parte, acá con los chicos en HT desarrollamos el proyecto HT, el Pelvic Project, que en el fondo está dedicado a la salud pélvica de la mujer, Ujú. kinesiología de piso pélvico. Y esto mismo, desde la pelvis, viene a entregar información y a educar. Y por lo mismo, quisiera preguntarte, Natalia, sobre su proyecto, Centro de Salud de la Mujer, Ujú. que, como decía, es el primer centro de salud de la mujer en Copiapó. Un lujito, por así decir, que nos podemos Nos dar. podemos dar. Y como copiapina, bueno, lo primero, agradecerte, porque sin duda que es algo súper necesario para las copiapinas. ¿Y podrías contarnos un poquito como del proyecto, Ujú. qué se trata principalmente? Bueno, partimos, bueno, estamos recién partiendo Ujú, y agradecemos también que hemos tenido súper buena recepción, ujú, pero nace de la necesidad que fuimos viendo, que si bien el hospital ha ido avanzando con varias cosas, ujú, pero las pacientes que no son beneficiarias o que quizás quieran verse afuera, si ujú, bien hay una oferta grande de ginecólogos, nos faltaba como un espacio dedicado y creado para la mujer. ujú, ¿Ya? claro. Creo que ese es el Mm, principal objetivo, ya, un lugar perfecto. donde se sientan escuchadas, que sea acogedor, que sea Mm, bonito mm, y que se sientan cómodas para hablar temas que son tan trascendentales, pero muchas veces mm. son tabú, Sí, sí. digamos, no se conversa Mm, habitualmente. La idea, ojalá que la incontinencia de orina mm. sea algo que uno pudiera hablar así naturalmente. Que me duele la Y muela, oye, claro, claro, me duele claro, la sí. cabeza. Sí, oye, me está pasando esto, Pero claro, hoy en claro. día Mm, pasa que ese tema, la mayoría de los temas desde el mm, punto de vista ginecológico, están muy abandonados, muy bajo la alfombra. Entonces, mm, en el fondo hay muchos pacientes que mm, normalizan un montón de cosas que pasan mm, y hay solución y si no, educación para todo eso. En realidad, exacto. Mm, hoy en día hemos avanzado en muchos aspectos y mm, creo que bajo esa necesidad es que surge el centro con las mm, ganas de apoyar mm, todo ese tipo de cosas. En el fondo, mm, no es el ginecólogo no es ir solo a hacerte el PAP, porque me toca la mamografía. mm, Hay un montón de cosas más que se pueden abordar en la consulta y que mm, muchas veces la consulta puede ser solo educación, mm, hasta para una niña que quiere mm, iniciar un método de anticoncepción. ujú, Entonces, todo eso uno lo puede abordar en un espacio que sea seguro, de mm. confianza, cómodo. Mira, yo creo que eso es clave y un acierto de todas maneras de parte de ustedes, que el tema de ya uno encontrarse con Centro de Salud de la Mujer es como te transmite esa idea de ir y Ujú. poder hablar tranquila de eso que te está pasando y que quizás te da vergüenza compartirlo con el resto Ujú. y ya el solo nombre ya te dice que es un espacio tranquilo, Ujú. en el fondo empático para poder hablar de lo que como mujeres no nos puede estar ocurriendo. Claro, Mm, sí. Y bueno, nacemos de la mano de Altair, que lleva mm, varios años acá y que en general nos abrió las puertas y nos ha permitido en realidad mm, crecer con este proyecto y también hacer crecer a mm, la clínica en el claro. fondo, porque la idea, si bien estamos partiendo, somos Mm, tres médicos hoy día, el mm, doctor Cortés, que se dedica a ecografía obstétrica y ginecológica, el doctor Osorio, que también se dedica a ecografía obstétrica ujú, y ginecológica, además de consulta, ya sea obstétrica o ginecológica, y yo que mm. hago más bien consulta en todo el ciclo vital de la mujer, ¿ya? Perfecto, perfecto. Ese Embarazada, ginecológica. podríamos decir que ese es tu fuerte dentro del Eso es mi área fuerte. y dentro del centro Y mismo. dentro del centro mismo y Ya, también la parte quirúrgica, ya ya, perfecto. que en realidad esa es la parte que todavía nos falta, pero que en el fondo uno la traslada esa parte ya a la clínica. Ya, Pero en general todo ese tipo de reparación quirúrgica del piso pélvico, perfecto, incontinencia urinaria, todo lo que tenga que ver con tratamientos quirúrgicos derivados de esa área, quistes, miomas, todo eso, esa perfecto. parte es como mi gran foco, Ah, excelente. eh, a lo que más me dedico en el fondo. Perfecto. O sea, en el fondo,
La invitación está para todas las chiquillas que quizás puedan estar experimentando una sensación de bulto vaginal, dolor, escapes de orina. La persona ideal entonces para tratarla en el centro de la mujer sería tú, Claro, Natalia. Ya, perfecto, súper, súper, excelente. sí. Idealmente como es importante como generar esta confianza, porque en el Mm, fondo un examen mm, ginecológico no es tan fácil y uno se mm, encuentra con pacientes que mm, desde su última guagua, que pueden haber sido hace 15 años, ujú. nunca más vio un ginecólogo. Claro, claro, exacto. Entonces, y claro, Mm, quizás se hace el PAP, pero en el fondo le pueden estar pasando un montón de cosas, desde tener dolor con la actividad sexual, ujú, eh, que no lubrica bien, mm, escapes de orina, como hemos mencionado, que ujú, es mucho más frecuente de lo que uno piensa, o el mm, bulto vaginal también. exacto. Mm, Eso hace que finalmente sea una población que mm, no va a ir y decirlo, porque además exacto. genera vergüenza. Exacto, exacto, claro. En general uno Mm, cuando ve esas pacientes, muchas las ve en un estadio muy avanzado, o sea, la mm, paciente ya usa pañales, claro. porque en realidad antes se le escapaba un chorrito, Mm, pero sí. claro. De hecho, yo he conversado con amigas que Mm, tienen hijos de la mm, misma edad que el mío y de repente así como, sí, pero es que la incontinencia urinaria, no sé qué, ay, eso no es normal, a mí me pasa igual después claro. del parto. Mm, Y claro, después del parto puede ser, pero de ahí que mm, se mantenga claro. es algo que hay que ir a mirar. Entonces el llamado está como a poner ojo en esas primeras señales, Ujú. porque es importante igual lo que tú mencionas, que esto igual es progresivo. Es decir, quizás cuando ya es un problema que nos incomoda demasiado, ya ha pasado tiempo valioso para abordarlo, ¿verdad? Exacto. Han pasado años, Mm, ha pasado la posibilidad de quizás hacer un manejo con kine mm, pisopélvico, mm, digamos ejercicio, mm, estrógenos, terapia de reemplazo hormonal, todo mm, lo que se puede hacer antes de llegar a una cirugía, ujú, que finalmente si bien es una cirugía que corrige el problema, en el fondo ujú, igual tiene los riesgos de cualquier cirugía. Si hoy en día mm, todo tiene un riesgo, mm, si bien es una cirugía que es rápida, que mm, no es muy compleja, pero en el fondo sí tiene los riesgos. Entonces a veces mm, esos riesgos se pueden evitar mm, con claro. una consulta a tiempo, ¿no? Mm. Mira, y qué bueno igual lo que menciona respecto a los estrógenos, porque conversábamos igual temprano que Ujú. la FDA, que es por su sigla en inglés, es la Administración de Alimentos y Medicamentos, Drogas, eliminó, creo que fue el miércoles de esta Ujú. semana, Exacto. el tema del manejo hormonal para la menopausia. No sé Sí, si podrías como hablarnos en términos comunes y sencillos lo que claro. significa eso. Claro, la Mm, etiqueta negra que le llaman ujú, a la terapia de reemplazo hormonal se la retiraron esta semana ujú, y marca un hito mm, finalmente abre las confianzas tanto de los tratantes como de las pacientes ujú, para someterse a un tratamiento de reemplazo hormonal. Cuando ujú, uno hoy día les pregunta a las pacientes posmenopáusicas, mm, muy pocas han tenido mm, terapia de reemplazo hormonal. mm. Ya yo me atrevería a decir que Casi ninguna. casi ninguna, Ya, mira. ¿ya? Hoy en día efectivamente existen programas, está Mm, en la APS, mm, se derivan también al hospital, las pacientes también, varias la usan, pero en algún minuto esta alerta mm. se emitió desde la FDA por un estudio muy famoso que se hizo hace Hace muchos años. 20 años, algo así, estaba leyendo, Sí, claro. O sí, sea, es que nomás. sí, bo, Y bueno, mm, lo que decía este estudio en términos prácticos y simples, que ujú, finalmente la terapia de reemplazo hormonal o las hormonas ujú, finalmente ujú, tenían un riesgo y mm, finalmente eso fue lo que quedó, como que claro, no era buena. mm, claro, Con claro. los años y con varios estudios después Mm, se, se entendió que finalmente lo que había pasado es que era las pacientes que se habían evaluado era un grupo que no estaba bien escogido. claro, que ha ¿Ya? pasado un montón de veces con otros asuntos ligados a Sí, salud, claro. pero No es esto nada que quedó pasa. muy marcado. Quedó muy marcado, claro. Entonces, claro, Mm, muchos aprendieron eso, o sea, claro, lo formaron exacto. con eso. Mm, Nosotros nos formaron ya dándole la vuelta a esto y entendiendo que finalmente no eran, no eran perjudiciales la hormona mm, y muchas veces se satanizan un poco. Yo soy claro, de todas fan de las maneras. hormonas, ya sea Sí, anticonceptivo, lo que sea, sí, porque en general te cambia la vida. O sí, de sea, todas hoy en maneras. día creo que lo que nos pasa en ginecología, que finalmente, si bien una paciente que se le escapa el pipí, Ujú, que tiene sensación de sequedad o ujú, que tiene bochorno, no se va a morir de eso. exacto. Mm, Finalmente el impacto en la calidad de vida de esa mujer es sumamente importante y es algo mm, que
no se visualiza. Sí. Que yo creo que ese es el principal objetivo y creo que a mí lo que me encantó de la ginecología era un poco esa parte. Si Sí. bien acompañar a una paciente en el embarazo, pero es donde uno tiene los ojos más puestos en la paciente. Claro. Pero si uno se fija a lo largo de su vida, de tu propia vida, claro, en el embarazo y después, ¿qué pasa? Exacto. Sí, de todas maneras, claro. Entonces, y antes y después, y claro, entonces uno, hoy en día, claro, en Santiago está muy masificado, cosas tan simples como que tenéis que ir a una evaluación de piso pélvico antes del parto, preparación para el parto, kine posparto, o sea, cosas tan simples que finalmente hasta uno va descubriendo a poco, pero hoy en día hasta el manejo de la cicatriz de la cesárea. Claro, que si no se hace pudiese también repercutir en la calidad de vida, entonces, Claro, claro. entonces en el fondo hay un montón de aristas que no hemos logrado cubrir y que estando afuera más repartidos cuesta más. Entonces nuestra idea y nuestro objetivo como centro es crecer con esa mirada, digamos que el día de mañana ojalá tengamos una quine piso pélvico allá con un box adecuado, que pueda ser, no sé, una Un trabajo masoterapeuta que, multidisciplinario, ¿no? sí, Claro, ya, o claro. sea, que tengamos quine piso pélvico, que si hay una masoterapeuta que haga masaje a la embarazada, o sea, hoy en Claro. día que la cola ya está Los por el drenajes estrés, drenajes linfáticos, claro. linfáticos, clínicas de lactancia, las matronas o también las kine, todo ese tema que cuesta encontrarlo, que a mí, siendo paciente embarazada, me costó encontrarlo acá, Claro. trabajando en el hospital y conociendo un montón de gente relacionada en el área, me costó encontrarlo. Claro, claro. De hecho, en mi segundo embarazo lo encontré más fácilmente, Claro. pero en el primero son cosas que no están a la mano. Entonces, Aún hoy están en en día, pañales. sí, hoy en día hay un pool de pacientes que te dicen, ah, sí, como, no, la embarazada que le duele la pierna y que tiene compresión o que, no sé, se le adormecen las manos. O sea, no tiene que vivir con eso. En el Claro. fondo. Es como que en el fondo, pero es que está embarazada, es normal. Pero en realidad hacer esa diferencia entre que no porque sea común va a ser normal. Exacto, Claro. exacto. Exacto. O pasa, pero hay mecanismos o formas de que se te haga más llevadero. Exacto. O sea, efectivamente se te van a hinchar las piernas. Claro. Pero, pucha, si podías hacerte un drenaje linfático, si conocías a alguien que finalmente le podáis recomendar a la paciente, entonces la idea es ir creciendo como con esa mirada y llegar ojalá a tener un centro integral que permita abarcar como todas las aristas. Ah, excelente. O sea, es un centro que si bien ya cuenta con un equipo, pero que aún está en desarrollo. O sea, no, Sí, todavía hay sí. cosas que para el futuro esperan para el Centro de Salud de la Mujer. Exacto, Ya. incluso abordar más especialidades o subespecialidades dentro de la ginecología, como la Ya, medicina excelente. reproductiva, todas las Mira qué pacientes que bien. tienen problemas de fertilidad. Ya. eh, entonces la idea es ir creciendo en todas esas áreas para poder en el fondo mejorar la salud de las mujeres de Copiapó, Ya, que hoy en día excelente. muchas veces para otras cosas tienen que viajar o a Santiago o a La Serena, que es el lugar más cercano. Si tú te fijas, como que Copiapó está como olvidado en el mapa. Claro, de todas maneras. Entonces, poca gente se quiere venir para acá como médicos, como especialistas. Entonces, la idea es potenciar lo que tenemos para poder entregar una salud integral y de calidad a todas las pacientes. Súper, súper Natalia. Oye, y ya como para ir cerrando, una pregunta que a mí igual me gusta hacerle a todos es, tú, Natalia Núñez, así como soñando en el mejor de los escenarios, ¿ya? ¿Qué esperas tú para la salud pélvica de las mujeres? Finalmente, yo creo que lo que uno espera es que la salud hoy en día no sea un lujo, Mm, en el fondo, y que entender que la mujer como el pilar para esta sociedad es fundamental y que muchas cosas las podemos evitar desde la prevención. ya, perfecto. Entonces, podemos, hay un montón de métodos de screening, o sea, de exámenes, etcétera, que se toman y que nos permiten prevenir o anticiparnos a. O sea, finalmente, un ejemplo tan básico como es la embarazada, o sea, la prevención del prolapso quizás parte ahí. Entonces, finalmente el prevenir, el entender que esto no es normal o que esto se puede mejorar en el fondo, hace que sea mucho más fácil que las pacientes lo aborden. Entonces,
en el mundo ideal, ojalá una paciente que controla su embarazo pudiera tener acceso a todo esto en un mismo lugar, cómodo, Perfecto. con profesionales, con tecnología y todo lo que eso implica, lo mismo para las pacientes ginecológicas. O sea, que ojalá pudieran encontrar todo en un mismo lugar, que sea un lugar cómodo, seguro, que puedan abrirse y contar sus cosas. Muchas veces hay pacientes que más allá del control te quieren contar algo o tienen una duda que a veces le parece muy básica, pero finalmente estamos ahí para responder, para ayudar y para realizar consejería y prevención, que es lo más importante. Que es parte también de lo que uno hace Exacto. como parte de la atención al paciente. Sí. Oye, Natalia, yo, bueno, te felicito a ti y también a la que hay detrás de Altair, bueno, del Centro del Salud de la Mujer, porque sin duda era algo que hacía falta en Copiapó, entonces asumir el desafío, Sí. porque quienes estamos dedicados a la salud pélvica, digámoslo así, estamos comprometidas con querer contribuir a la calidad de vida de las mujeres. Sí. Entonces, desde ahí, bueno, partir agradeciéndote también, obviamente, por aceptar la invitación de venir, conversar con nosotros, dar a conocer su proyecto. Y ojalá que en el futuro podamos quizás juntarnos de nuevo y hablar sobre algún otro tema en específico. Sí, po. Sí, esperamos también. Totalmente dispuesta para que podamos conversar temas en específico y ir aclarando también dudas. Así que si tienen algún tema en específico que quisiera que pudiéramos abordar, nos dejan ahí en los comentarios porque, bueno, esto parte también de querer escucharlo a ustedes y de resolver las dudas que el público pueda llegar a tener. Sí. Oye, le agradezco también a Cocinafe, que con sus alfajores exquisitos, deliciosos, que nos regalonean, así que te mandaron un regalito y te lo voy a Gracias. entregar. ¿Ya? Así Muchas que te agradezco mucho, Natalia, y ojalá que nos volvamos a encontrar en el futuro. Sí, de todas maneras. Muchas gracias a ti. Ya.